Pues empecé a entender el mundo del audio, ¿verdad? Porque dije, déjame estudiar audio porque yo lo que quiero es aprender a grabarme. Ok. Pero no sabía, Pero ahí fue viste cuando empecé a ver ese todo y dije, abanico de posibilidades que hay que no sé. claro, No es se porque mi mundo era un ingeniero Claro. de audio para grabar música y ya no. O sea, no, de verdad, por mi cabeza en ese momento no sabía que existía un ingeniero de audio para televisión. No sabía que existía ingenieros de audio para cine, para sonido en vivo. Somos una comunidad de técnicos que hablamos el mismo idioma. Soy Marco Ford y esto es la Escuela del Cable. ¡La Escuela del Cable! Muchísimas gracias de verdad, Adrián, por aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme, de verdad, súper honrado. Súper contento de que, que estés aquí. Una persona que admiro por mucho tiempo. Hemos trabajado, hemos hecho bastantes cosas y hoy, el día de hoy queremos saber más de quién eres tú, de qué has hecho, de qué haces y qué vas a hacer en un futuro también. Bueno, creo que empezamos por el principio. Yo originalmente soy de Caracas, Venezuela. Estudié ingeniería de sonido en el taller de arte sonoro, que ahí fue donde de hecho conocí a mi esposa. Y nos graduamos en el 99 y ahí mismo mi esposa y yo decidimos abrir lo que después se convertiría en lo que es hoy Heiga Studios, en el garaje de la casa de ella en Venezuela. Okay. Después ella decidió continuar sus estudios aquí en los Estados Unidos y yo me quedé manejando el estudio en Venezuela. Y después de 2 años, en el 2002, yo me pude venir para acá, para los Estados Unidos, y abrimos la primera versión de Heiga, que estuve en Fort Lauderdale en un warehouse en Plantation. Okay. Y estuvimos ahí 10 años hasta el 2012, que fue cuando se abrió una oportunidad de mudar a Heiga, que es donde está ahorita en Downtown Miami, que es ahorita Heiga Miami. Entonces, y hemos estado ahí desde el 2012-2013. Ok, perfecto. ¿Tu esposa también es ingeniero de, Sí. o de audio? Ella es ingeniero de audio y Ok. ella opera Heiga igual que yo, Buenísimo. o sea, y ella tiene un currículum increíble también, pero además ella viene también con una visión, ella tiene también una manera visual de hacer las cosas porque viene también, además de haber estudiado audio, vino aquí, estudió Media Arts and Animation, entonces ella hace lo que es todo motion graphics, entonces entiende Ok. mucho la parte visual. Y también ella... Audiovisual, literal. Prácticamente completamente audiovisual. Y también ella, viniendo de ese mundo visual, le ayudó mucho a traer toda la clientela, mucha de la clientela corporativa de Heiga viene a través de ella, porque lo mismo, viniendo de ese mundo visual, le ayudó a entrar en ese mercado mucho más. Buenísimo. Adrián, ¿por qué nace tu amor por la música o por la parte técnica? La música desde chiquito, siempre. De hecho, empecé a estudiar, el primer instrumento que aprendí a tocar fue piano, tendría como 7 años cuando Ok. empecé a estudiar piano. Y estuve estudiando piano por varios años, piano y órgano. Y llegó un momento que cuando empecé a ir a fiestas, veía que siempre en la fiesta el tipo que llevaba con la guitarra se llevaba a todo el mundo. Y ahí fue cuando dije, creo que aprendí el instrumento equivocado, porque nunca había un piano. Ok. Tú me decías, tú eres músico, Es sí, genial, difícil. pero nunca había un piano. Pero Exacto, siempre había una era guitarra. difícil, Y era difícil. entonces me acuerdo que le dije a mi mamá, yo creo que me voy a cambiar para piano, bueno, de piano a guitarra. De piano y guitarra. Y ahí fui con la guitarra y el resto de los instrumentos, gracias a que empecé con piano, empecé con teoría y solfeo. Ok. Por ejemplo, cuando pude entender, pasarme a guitarra fácil, porque pude, o sea, tenía ya como que la noción musical de lo que estaba haciendo. Ok. Y de ahí pude entender bajo. Y de ahí es cómico porque aprendí a tocar batería por nuestro amigo común Pascual. Ok. Porque cuando estábamos en el colegio, Pascual y yo dijimos, tenemos que hacer una banda. Y Pascual no tocaba nada, no tocaba instrumento. Entonces, claro, teníamos otro amigo que también era guitarrista y dijimos, bueno, ok, ya somos 2 guitarras. Y Pascual, bueno, yo quiero ser guitarrista también. Y le dije, una banda con 3 guitarras no funciona. Bueno, Foo Fighters ahorita son 3 guitarras, pero eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces le dije, no, brother, ¿tú sabes que necesitamos un bajista? Y Pascual dijo, no, yo quiero que sea bajo, yo quiero ser baterista. Y yo, perfecto. Y a la semana agarró Ya una tenían. batería, todas así que me acuerdo que los tones eran de colores diferentes, de marcas diferentes, o sea, Pero sonaba. Ok. y ahí él empezó a tocar batería y claro, él me enseñaba o sea, él me mostraba lo que estaba entendiendo y como que empecé a entender baterías y ahí empecé a como que, bueno, sea lo suficiente para llevar ritmo, pero no jamás en la vida me considero un baterista. ¿Tú crees que los ingenieros de audio han sido músicos en algún momento? La mayoría. Yo creo que sí. He conocido muy pocos ingenieros de audio que no sepan tocar un Que no instrumento sepan, o que no ¿verdad? vengan de algo porque la pasión viene de eso. De la música. De hecho, cuando Obviamente. me gradué del colegio yo quería ir a estudiar música. Ok. Pero en Venezuela no hay una universidad. Mi familia quería que yo por lo menos me graduara con algo, con un título.
Y no, Ok. Venezuela no había, no sé si ahorita hay, pero no, en el momento cuando yo estudié, no había, no es como aquí que tú puedes ir a Berkeley y te sacas un bachelor en music o en jazz o lo que sea, Tengo ¿no? un amigo que estudió en Berkeley. Entonces, entonces como que no había eso. Y en eso, Pascual, de hecho, fue que encontró que había un instituto de audio que sacaban un associate, Ok, un asociado que es como un técnico ok. de ingeniería de sonido. Y le dije, bueno, perfecto, ¿sabes qué? Yo ya había entrado para estudiar administración, pero dije, bueno, déjame dejar ese como mi backup, déjame intentar estudiar ingeniería de sonido. Y yo, mi mentalidad cuando entré en el audio fue, esta es una oportunidad excelente para yo aprender cómo grabarme a mí. O sea, esa era mi misión. Ok. Pero cuando, además de eso, cuando me gradué del colegio, tuve la oportunidad de ir de ser estudiante de intercambio, bueno, gracias a Rotary, y me mandaron a Nueva York. Y era un colegio en el medio de la nada, o sea, estaba abandonado, o sea, no, era por el norte de la ciudad de Nueva York, como a hora y media, pegado a Connecticut, o sea, era Monte y Culebra prácticamente. Ok. O sea, no parecía ni siquiera en el mapa, era un pueblo de Imagínate. 200 personas. Entonces, cuando estaba ahí, conocí a un ingeniero que él tenía su propio estudio de grabación y además él era ingeniero en la CBS. Y entonces yo le dije, mira, sabes que yo estudié la música y mi colegio tenía un departamento de música increíble, o sea, entonces seguí estudiando música ahí. Ok. Pero le dije, sabes que voy a estudiar ingeniería de sonido, ya que tú tienes un estudio de grabación y trabajas en la CBS, me gustaría que me mostrara un poco más ese mundo. Ok. Grababa para la CBS también y tenía su Él estudio. él era un ingeniero de audio para la CBS y tenía su estudio Y aparte. hacía... Las dos cosas. Ok. Ok. Y entonces, claro, me llevaba para el estudio y de hecho me llevaba para la CBS. Y de hecho era genial Ahí porque fue había como aprendiste. Ahí fue cuando pues, empecé a entender el mundo del audio, ¿verdad? Porque dije, déjame estudiar audio porque yo lo que quiero es aprender a grabarme. Ok. Pero no sabía, Pero ahí fue viste cuando empecé a todo ver ese todo y dije, abanico de posibilidades que hay que no sé. claro, es No se porque, ven. porque mi mundo era un ingeniero Claro. de audio para grabar música y ya no. O sea, no, de verdad, por mi cabeza en ese momento no sabía que existía un ingeniero de audio para televisión. No sabía que existía ingenieros de audio para cine, para sonido en vivo. Claro. Entonces él me empezó a llevar a la CBS, y hacíamos él era el ingeniero, él fue el ingeniero de audio de Plaza Sésamo, original como por 20 años, y después pasó a CBS para el morning, Imagínate. Sunday Morning View Show. Y entonces nos paramos a las 4 de la mañana y era todo así, y después nos quedamos hasta las 2 de la tarde para hacer el team de backup para el noticiero. Ok. Entonces me mostraba lo que era. Ahí- Pero cuando me ahí fue enteré que donde- existía un lavalier. Nació tu Ahí fue cuando dije, coño, como que esta es la tu carrera del amor audio, por- como que hay algo como que interesante está acá. chévere, interesante todos los jugueticos que hay y Claro. todo eso. Y cuando entré en el TAS, de verdad lo que hice fue aceptar todos los internships que habían. Hice internship en Lip Sync, Ok. que era un estudio en la compañía de doblaje. Ok. Y ahí trabajé haciendo el doblaje de Pink in the Brain, Batman and Robin, Beyond, Cat Dog, o sea, todas las novelas brasileras que transmitían en Venezuela, todos los doblajes se hacían en Venezuela. En Venezuela, sí. Y Era la después- época de Venezuela de... Sí, y grababa lo que fuera. Ok. Y después, y también con Pascual nos metimos un poquitico en el mundo del audio, del sonido en vivo. Ok. Y empezamos a hacer un pocotón de cosas. Estamos hablando cuando... Háblame de eso, de qué empezaron a hacer ustedes. Por ejemplo, con cuáles artistas han trabajado, Eh, para que la gente también sepa Claro. que Adrián es el ingeniero de mezcla Claro. de muchos artistas, muchas cosas que han hecho allá en Heiga, ¿no? sí, o sea, en el estudio hemos pasado todo un poco. Artistas que han ido por Ajeiga, Carlos Vives, Maluma fue a hacer una cosa para el Mundial anterior en el 2022. Ok. ¿2022 o 2000? Sí, o el 22. anterior, no, el anterior a ese. Fue en uno de esos mundiales que él estuvo en el estudio. Ok. Nicky Jam, Micro TDH, Maui Ricky, estoy pensando en Luis Enrique. Y las chicas de Hash han estado en el estudio varias veces. Pedro Capó. Y también, pero lo bueno es que también hemos tenido muchas cosas con el cine. Entonces, por ejemplo, trabajamos en la serie de Transformers, Cyberspurs. Trabajamos ¿Qué en hicieron para Transformers? las voces de los capítulos de uno de varios personajes. Qué bien. Hicimos el podcast que fue número uno por mucho tiempo, un podcast de Spotify que se llama La historia del reggaetón con Ivy Queen. Ok. Lo último que hicimos así ahorita, hemos hecho un par de audiobooks en Heiga que han sido bestsellers en Amazon. Y también hicimos, ¿qué otra película? Trabajamos hemos hecho videojuegos, hicimos UFC 4, hicimos Mafia 3.
Hicimos unas cosas para Disney, o sea... Un montón Sí, entonces, de cosas. en nuestro mundo se ha manejado mucho entre eso, entre artistas, música, Ok. que sigue siendo nuestro ADN, pero hemos tenido muchas cosas para películas. Ahorita estamos trabajando en un documental Ok. y haciendo podcasts, audiobooks. Todo lo que todo. tenga que ver con el Y- audio y la Sí, y la después- masterización también. Hacen... Mastering es lo único que también. no... Ok. No hago. He hecho y he grabado y he mezclado discos y proyectos que cuando mando la mezcla, mando una versión para mastering y una versión dura para que puedan compararlo con discos que están afuera. Ok. Y mira, ok, perfecto, así salió. Y me dan crédito de mastering, pero siempre trato de hacer el esfuerzo de Dejarlo todo. yo no soy lo ingeniero de más- mastering. No, de que yo no soy ingeniero de ok, mastering. Ok. Y siempre me gusta que un ingeniero de mastering ponga porque es un mundo que de verdad nunca me he puesto a manejarlo mucho. Ok. Entonces, La escuela del cable está diseñada para gente como nosotros que somos técnicos, podemos Ujú. entender eso, pero también quiero que la gente que no es técnico escuche, por ejemplo, lo que acabas de decir ahora. No eres ingeniero de mastering. ujú. ¿Qué es un ingeniero de mastering y qué es lo que tú haces y cuáles son las diferencias? Claro, yo me encargo más que todo en grabación y mezcla. Grabación es cuando tengo al artista en el estudio y nos encargamos de grabar si es batería, si es una banda, Ok. todos los instrumentos, voces. Es decir, decides cuáles micrófono vas a utilizar. Exacto, los preamps, Ok. ecualización, me encargo de que se grabe todo lo mejor posible con la Ok. intención de que necesita la canción. Y después en la mezcla es cuando agarro todos los elementos que se grabaron y los balanceo. Ok. Y entonces trato de conseguir que cree la sensación que el artista quiera. O sea, si necesita que se sienta como que está súper lo que llaman aquí in your face. O Ok. que necesitan, mira, no, necesitamos que sea un sonido más caliente, más warm, más abierto. O necesitamos que sea más como que suene duro solamente. Y entonces dependiendo del estilo. Si estoy Dependiendo haciendo del rock, estilo. si estoy haciendo metal, si estoy haciendo urbano, si estoy haciendo latino, si estoy haciendo salsa, merengue. Los balances y las reglas a la hora de mezclar son diferentes. Y Ok. después de eso, Eso una vez que el sería- artista me dice, Eso sería genial que nosotros viéramos todas esas. En algún momento, bueno, me gustaría Claro. grabar un capítulo ya de la Claro. Escuela del Cable en Heiga y que hablemos de esas diferencias de estilos, ¿no? Claro. De música. sí, Y de grabación para pasa- ese tipo de música. y pasa de eso, o sea, por lo menos en el Heiga de repente puedo estar haciendo unas cosas, por ejemplo, para Nicky Jam, y después de ahí brincamos y va Tony Zucker y vamos a grabar a Arturo Sandoval, que de hecho la canción que se acaba de salir ahorita fue de Tony Zucker a Arturo Sandoval, Wow. y consiguieron el permiso de utilizar, era una canción sobre Celia Cruz, y consiguieron el permiso de utilizar la voz de Celia en la canción. Ok. Salió hace como una semana, 2 semanas. ¿Y cómo Increíble. hicieron la voz de Celia? Ellos, no, tenían tenían los canales de la voz de Celia separados, entonces pudieron como ok, utilizar ok, ciertas ok, cosas ok, de ella. ok, Y es un proyecto que hizo Tony con su mamá Mimi, que bueno, de hecho con Tony, Ujú. aunque yo vengo mucho del mundo del rock, mi primer Grammy de hecho que gané fue con Tony con disco de salsa. ¿Cuántos Sí, Grammys tiene? Eh, Nominaciones. nominaciones, Háblanos un poco de eso. 8, 9 creo, y Ok. en los Latin, y la vez que gané fue con Tony. Con Tony Zucker. Sí, con Tony Zucker, Más de mí, el disco Más de mí, Oh, ¿eso fue en el año? 2018-2019. Ok. Qué Ese año. bueno. Felicidades. Muy brother. gracias. Felicidades, qué bien. Y de ahí, bueno, y después una vez que tengo la mezcla lista, que el artista la prueba, yo puedo venir y le digo, normalmente se le manda un ingeniero de mastering. Ingeniero de mastering, a diferencia del ingeniero de mezcla, yo con ingeniero de mezcla yo tengo control de cada elemento, la batería por separado, la guitarra, puedo balancear si quiero que el redoblante suene más duro o el bombo más duro. Tú eres ingeniero de mezcla, disculpa que te Grabación y interrumpa. mezcla. Grabación y mezcla. Sí. Y el mastering es otro tipo de ingeniero. Es el ingeniero que por lo menos agarra la mezcla que yo hice. Ok. Pero cuando yo estoy trabajando en mezcla, yo puedo tener, por ejemplo, 40 canales, 70 canales, 80 canales con todos los elementos que se grabaron. Ok. El ingeniero de mastering solamente recibe el left and right. La mezcla, él recibe el wave de mi mezcla. Y él Ok. después hace los últimos retoques. Y ellos no sé qué magia hacen que puedan conseguir un mejor volumen, un volumen más grande de lo que yo puedo, o más duro de lo que yo puedo conseguir. Conseguir. O que yo he podido conseguir sin que distorsione. Entonces, y además lo otro, Ok. si tú vas a un estudio de mastering, vas a ver que no luce como un ingeniero de mezcla, o un estudio de mezcla o de grabación. Ok. Pues el estudio de mastering, los equipos son mucho más específicos y la diferencia de costo, por ejemplo, los compresores que yo utilizo pueden costar entre $1,500 a $4,000. Los compresores que utilizan los ingenieros de mastering pueden costar $20,000, $15,000. Wow. Ellos utilizan unos speakers muchas veces que también valen $50,000, $60,000. Ok. Los míos valen $4,000, $5,000 cada uno. Entonces, La como que diferencia, claro. la diferencia de sonidos o sea, y además lo que ellos están escuchando es totalmente diferente.
un ingeniero de grabación, por ejemplo, o de mezcla, muchas veces podemos trabajar en otros estudios. Un ingeniero de máster, una vez que ellos están como que calibrados con su oído a su estudio, es raro que ellos puedan salir a hacer otra cosa así. Entonces, como que son mundos totalmente diferentes. Imagínate. Y por lo menos de ingeniero de mastering, mis favoritos acá, locales, por ejemplo, trabajo mucho con Felipe Tichauer, Ok. que es increíble, y también trabajo mucho con Brad Blackwood. Son los dos ingenieros de mastering con los que yo trabajo el 90% del tiempo. Qué bueno. Te voy a preguntar justamente eso. ¿Qué ingeniero tú dices, wow, esta persona es increíble en lo que hace, lo he visto trabajando, he trabajado con él, o he Claro. visto su trabajo y me encanta? ¿Cuál tú dices y cuál nos recomiendas para nosotros como ver los estilos Sí. o el que te guste a ti? Para mí, mi inspiración como ingeniero de mezcla siempre ha sido Chris Loalty, el ingeniero que Ok. ha mezclado casi todo lo de Green Day. Ok. Y ha mezclado Bruce Springsteen, ha mezclado a Tina Turner. He tenido la oportunidad de conocerlo un par de veces y de verdad es un genio. En la parte latina hay dos ingenieros que de hecho los dos están aquí en Miami. Uno es Luis Barrera Jr., que es el ingeniero que mezcla todo lo de Maluma, ha mezclado prácticamente a todo el mundo. Y el Ok. otro es Luis Piquet, que mezcló, ahorita creo que ganó con lo de Catriel y Paco Moroso. Fue el último proyecto grande que ganó. Ok, ellos ganaron un montón, ¿no? Sí. Y que de premios. lo que ellos hacen en la mezcla siempre me ha parecido formidable y de verdad que los admiro muchísimo. Somos colegas, somos amigos, de verdad que cada vez que nos vemos, mucho cariño, mucho respeto mutuo. Ok. Pero subconscientemente soy muy fan de ellos porque de verdad la calidad de sonido que ellos logran me parece que es formidable. Y manejan los estilos muy bien y cosas así. O sea, especialmente en la parte urbana, no sé qué, consiguen que los bajos suenen gigantescos Ok. sin que distorsionen y de verdad Ok, son increíbles. Ok. Oh, genial, Y- genial. Hay que buscarlos a ver Ellos su así, trabajo. Ujú. y de los clásicos, Bob Clearmountain es uno de mis ingenieros favoritos clásicos. Y también últimamente he estado siguiendo mucho lo que hace Josh Goodwin, que es el que trabaja mucho, hizo ganó ahorita con lo de Bad Bunny. Y también lo conozco mucho por Justin Bieber Ok. y cosas así. También creo que hizo en los últimos discos Shakira, creo que los remezcló él. Ingenieros de mezcla, ellos. Mezcla y mastering. Mezcla y mastering. Ok. Y entonces, de verdad que me parece que son increíbles. O sea, son actualmente los que más les Deben sigo la ser unos carrera. genios, deben ser unos genios Son totalmente. increíbles. Adrián, háblame de Sony. Sony Music. Ajá. Cuéntame. Es una disquera muy bonita. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando con Sony? ¿Qué has hecho? Eh, ¿Qué han logrado? ¿Qué proyectos tienen a futuro, si puedes decir? Claro, no es. O sea, con Heiga he tenido la oportunidad, por supuesto, de trabajar con todas las disqueras. Ok. Pero con Sony Music he tenido una oportunidad muy bonita, gracias especialmente por el liderazgo de Afo Verde, que es una persona que admiro muchísimo y que de verdad me da unas oportunidades increíbles. Pero la oportunidad más grande que me dio fue de hecho que pude agarrarme como un tiempo sabático de Heiga Ok. y unirme a Sony Music a 100% para ayudarlos a construir lo que es ahorita 5020 Music, el estudio en Miami. Esa era mi segunda pregunta. Fue de verdad un honor increíble. De verdad, el apoyo que me dio AFO, que me dio Rafa Orcaute, fue increíble. Y todo el apoyo de toda la familia de Sony, que ya tenía años conociéndolo. O sea, yo Ok. empecé como Sony, como un vendor, uno más del montón, y tuve la oportunidad de trabajar con muchos de ellos y empezar buenas relaciones con ellos. Y después, cuando me dieron la oportunidad de irme al 5020, Ujú. de verdad fui y además que fue un proyecto, de verdad me dieron un apoyo incondicional. Ok. Y especialmente bajo la situación, porque cuando yo entré a Sony fue 2 semanas antes de que empezara COVID. Y entonces, pero Imagínate. igualito, el apoyo que tuve con ellos siempre fue increíble. Y una vez que el A estudio pesar estuvo de li- los tiempos difíciles. de los que tiempos estaban. difíciles, o Claro. sea, me permitieron, o sea, me ayudaron a crear formas donde yo pudiera seguir llevando el proyecto, aunque sea a distancia, de crear protocolos para poder avanzar el estudio. Pudimos conseguir que un arquitecto hiciera todos los planos, entonces pudimos hacer renders 3D, entonces pudimos tomar decisiones virtuales a punta de Zoom. ¿Qué es 5020? 5020 es una iniciativa que empezó, que tiene Sony Music Latin, Ok. Latin Iberia, de crear estudios para los artistas. Por lo menos una visión muy bonita que tiene AFO es que AFO siempre considera que Sony Music es la casa del artista. Ese siempre ha sido Ok. su eslogan desde que ha estado en Sony. Ok. Y como una casa del artista, él quería crear un lugar creativo
para los artistas que fuese más, que ayudara a un espacio para los artistas a sentirse cómodos. Porque lo entiendo, muchas veces cuando un artista, por ejemplo, si quiere ir a un estudio grande, donde tiene muchos estudios, de repente estás entrando y tú no sabes quién está en el estudio al lado, Claro. y de repente te puedes controlar, entonces como que la gente no puedes tener control de si necesitas privacidad. Claro, necesitamos En cambio, privacidad. en el mundo 50-20 Ok. es una privacidad bastante grande y de hecho ha ido creciendo, ya está 50-20 México, que ya era un estudio icónico del Sony Studios México, que ahorita se llama 50-20 México. 50-20 también. Y el año pasado, creo que fue el año pasado, abrieron 50-20, el año pasado o el antipasado, no me acuerdo, abrieron 50-20 Madrid. Ok. Que de hecho cuando yo me fui de Sony, Diego Acosta tomó control y hizo un trabajo increíble con el de Madrid. Ok. Y hasta ¿cómo se llama? Y quizás quizás es algo que van a seguir expandiendo en otros países, pero de verdad el concepto está muy cool. ¿Qué hiciste? Ah. ¿Qué hiciste en ese estudio? Es decir, cuéntanos más o menos la parte técnica. Es decir, mira, Claro. Utilicé este tipo de speaker, este tipo de... Es decir, Claro. ¿cuál fue el trabajo que hizo Adrián Bueno, en todo 50-20? fue armar armar el equipo que iba a trabajar, armar el equipo para la acústica. Ahí me dejaron contratar a Horacio Malvicino, que es una leyenda en el mundo de la acústica. Ok. Es argentino, pero vive en Nueva York y es una leyenda, de verdad, fue un placer trabajar con él. Ok. Y después con eso trabajar también, armar todo el equipo de construcción con lo que se hizo la remodelación del estudio. En equipos se hizo muchas cosas que fueron las primeras en el mundo. Por lo menos en el estudio A se montó una NIF BCM 10MK2, que la NIF BCM era un side mixer que antes estaba en los 70 era para poner 1073 y 1084, los preamps más famosos de NIF, que podías tener hasta 10 canales. Y la idea era que, acuérdate que en los 70 las consolas había un límite de cuántos canales. Entonces, a veces si necesitabas más canales podías tener sidechains, entonces podías como que extender consolas de esa manera. Y eso fue una de las maneras que NIF lo hizo. Oh, ok. NIF en el 2020, creo que fue el 2020-2019, introdujo una nueva versión de esa consola. 10 canales, pero además tenían la opción de expandirla hasta 48 canales. Pero no se habían construido. Cuando yo entré a 50-20, hablando con NIF y con Horacio, decidimos que hubiese sido genial, que sería genial tener esa versión de esa consola 32 canales. Y de hecho, la consola que está en 50-20 Miami es la primera BCM 32 canales que se construyó en el mundo y que se instaló en el mundo. Entonces, sí, ellos lo fabricaron. Probablemente lo fabricaron para ese estudio. Wow. Lo otro, trabajamos con una diseñadora gráfica, Mónica Arellano, increíble. Okay. Y con ella y trabajando con Rafa, que de verdad tiene un gusto increíble a la hora de hacerla, o sea, tiene una visión visual muy cool y de verdad tiene un muy buen gusto. Okay. Se trabajaron en diseños y por lo menos se hizo unos diseños gráficos. Trabajamos con una compañía que hace materiales acústicos para hacer los paneles que pudiéramos imprimir. Entonces hicimos todos los paneles acústicos son artes y diseños artísticos. Entonces toda la conexión en el estudio es un diseño artístico. Los imprimieron todos como parte de la decoración, ¿algo así? Sí, pero entonces la visión que siempre se tuvo fuera que cada estudio tuviera una identidad. Okay. Pero que todo el arte conectara entre todos. Entonces cuando vas a diferentes estudios, vas conectando todo. Y de verdad Mónica tuvo la paciencia del mundo con la locura. Lo mismo, estábamos trabajando durante COVID. Muchas de las compañías estaban cerradas, entonces los materiales estaban entonces de verdad no sé qué magia hizo para conseguir todas las cosas que queríamos. Después trabajé mucho con Audionate, que son la compañía que hace Dante, que es un sistema de protocolo de conexión por CAT, o sea, por cables de internet. Sí, sí. Donde todo el estudio está conectado, todos los estudios están conectados a través de Dante, entonces y además hicimos un network de Dante primario y secundario, entonces hay 2 líneas de Dante por todo el estudio. Por todo el estudio. Hasta en los cuartos, en las oficinas, en todos lados hay Dante. Ok, ¿en los cuartos de las oficinas? Sí, porque los speakers. Sí, porque si tú querías, tú con Dante, de la manera que lo diseñé, podías hacer que desde el estudio, si querías estar en otra oficina y querías escuchar lo que estaba pasando, tú podías a través de Dante mandar una señal, una copia por señal, que llegara a ese cuarto y ahí tú podías poner unos speakers y podías tener control. Porque la idea era que si, por ejemplo, un artista quería que sigan trabajando, yo quiero irme para mi lounge para tener privacidad, pero quiero que todavía ver qué están, o sea, ver lo que están haciendo, aprender y apagar si quisiera. Lo otro, los mains que teníamos ahí, lo hicimos se hicieron con Alan Side,
que de hecho creo que es el primer estudio en Miami, el segundo estudio en Miami que tenía todas las Alan Side que utilizamos. Alan Side fue el creador de un estudio muy famoso llamado Ocean Way, que estuvo en Los Ángeles, en Nashville y en las Bahamas, creo, o en una isla en el Caribe. Y Alan Side es una leyenda, es un bajista, pero también es un ingeniero de grabación y mezcla. Grabado Barbra Streisand, Foo Fighters, o sea, ha grabado todo el mundo. Y ahorita él sigue haciendo ingeniería, pero él tiene ahorita su compañía que se llama Ocean Way Audio, que está creando micrófonos, speakers y cosas así. Entonces tenemos la HR3, creo que, y las 2.5, siempre se me olvidan los modelos, pero esas eran las main. Y lo otro que también hicimos que funcionó bastante bien es que por lo menos Estudio A era la sala más grande. Estudio B y C los hicimos como gemelos, pero con cada uno con su identidad. Y la lógica atrás de eso era que a veces cuando yo me tocaba ir para estudios grandes, me molestaba de que si de repente estaba en el estudio B y me mandaban para el estudio C, la diferencia en calidad, aunque el estudio era cool, los equipos no eran lo mismo, los speakers no eran lo mismo. Entonces como que me sentía como que me estás cambiando el ambiente mucho. Y me estás lanzando el que suena. El que está abierto. Ok, bueno, vamos, pero no tengo las mismas herramientas que yo quería. Claro. Entonces le propuse a Rafa y Rafa me apoyó muchísimo con eso y le dije, a mí me gustaría hacer que Estudio B y Estudio C sean hermanas gemelos. Entonces, con Malvicino hicimos el mueble custom y el posicionamiento de los speakers y los compresores son exactamente iguales. Entonces, el mueble es igual en los dos estudios. Y entonces pusimos el orden en el que están los preamps y los compresores es una copia exacta del otro estudio. Entonces, con eso lo que quería lograr era que si estás trabajando en Estudio B, y de repente, mira, que tengo que volver, pero Estudio B no está listo, puedes ir a Estudio C, ni siquiera tenías que acostumbrarte a donde estaban los patch bay, porque hasta el patch bay es exactamente igual a Estudio C. B y C son gemelos. Súper pensado todo. Exacto, siempre fue pensado a hacerlo, aunque es imposible en el mundo del audio hacer algo que no se haga obsoleto, pero que sea funcional. Que sea una cosa que puedas moverte de estudio a estudio y nunca te sientas, me estás mandando al peor estudio. No hay peor estudio. O sea, está Estudio A, que es el más grande, porque por el espacio físico era el más grande. Pero B y C puedes hacer exactamente el mismo trabajo, tiene la misma microfonía. Y la última cosa innovadora que hicimos ahí fue, a mí a veces cuando voy para otros estudios como Criterio y cosas así, siempre están racks grandísimos llenos de equipos, geniales. Pero el 90% de ellos están apagados porque no lo están utilizando. Entonces lo que hicimos fue que con Malvicino creamos 2 racks movibles de 16 espacios con conectores. Y entonces lo que hicimos fue que en cada estudio tiene 2 conectores para esos racks. Entonces tú por lo que veas, si de repente estás trabajando en Estudio A y necesitas más compresores, necesitas más preamps, necesitas más ecualizadores. Necesitas el rack completo de eso. Te traías el rack, los conectabas y una vez que tú los conectabas estaban numerados en el rack. Y en el patch bay decía rack 1, rack 2, y hasta automáticamente estaba todo patcheado. Entonces no tenías que perder tiempo porque me notaba que cuando iba para otros estudios, decía, mira, me puedes traer unos 1073 más. Había que traerlos, después sacar los cables para conectarlos. Esto ya estaba todo precableado, y es un solo conector. Plug and play. Lo conectaba y ya está todo patcheado. Qué bueno. Y entonces, excelente. Claro, y eso ayudó mucho a la practicidad. Claro, porque muchas veces pasaba que productores que me han dicho que han ido a trabajar allá, que les ha funcionado perfecto, porque a veces les toca trabajar en Estudio C, pero necesitan grabar una batería. Entonces en Estudio C está diseñado, por ejemplo, tiene siempre fijo, creo que 2 o 3 canales de 1073, pero si necesito más cosas, solamente me traía el rack, los conectaba y ahí podíamos grabar lo que sea. Y nunca entonces ese siempre fue como que mi idea con el diseño, de que en ningún momento, en ningún estudio, son colores diferentes, son diseños diferentes, pero la parte técnica y la parte de equipos es exactamente igual. Y ha funcionado perfecto, porque hay artistas que llegan y les gusta más el color de Estudio C que Estudio B, pero entonces no tienen que decidir, gusto. Pero es por gusto, es porque les gusta más el vibe, les gusta más la ubicación. Me acuerdo que Fito cuando él le gustaba Estudio C y Estudio A o Estudio C, no le gustaba Estudio B. Entonces, pero lo mismo, grabamos un piano y lo grabamos en Estudio C. Y él estaba feliz ahí, o sea, y funcionaba perfecto. Y ya, o sea, eso fue como que, en parte general, las cosas así más obvias que se hicieron fueron esas. Muchas de las cosas que se hicieron ahí. Y de hecho, con ese estudio, estuvo en Mix Magazine como uno de los 21 estudios, uno de los mejores 21 estudios que abrieron en el mundo ese año, que eso fue en el 2021. Y de hecho, estuvimos nominados a los Tech Awards, que los Tech Awards son como los Grammys de NAMM, que es un premio que se le da a los mejores equipos que salen en el mundo. Por ejemplo, los Tech Awards incluye, por ejemplo, micrófono del año,
preamp del año, de compresores del año, y en la parte de Tech abajo dice Awards. diseños ¿De quién? mejor diseño de estudio del año. Ok. Y solamente son 5 estudios que se nominan a nivel mundial. Y Y ese año estuvo de 50-20 en Miami. nominado. Y de hecho Diego también consiguió con el de España, también consiguió que estuviera nominado también. Entonces, Increíble. lastimosamente ninguno de los dos ganamos nuestras nominaciones, pero igual, Están entre los 5 entre primeros. los 5 mejores estudios Sí, reconocidos por la exacto. industria del audio Eso es un a nivel mundial. honor Yo por mí increíble. estaba ya feliz, o sea, no ganamos, No, bueno, no cualquiera. ganamos, lástima, Cualquiera. no importa, pero... Estamos entre los 5 primeros. Exacto. Oye, qué chévere. Mira, Adrián, Ujú. quiero saber acerca de lo que tú haces con las marcas. Es decir, ¿con qué marca estás trabajando ahora? ¿Qué es lo que hacen las marcas contigo Claro. en este momento? Es decir, cuéntame más de eso. Sí, las marcas siempre he tenido... Mi fascinación con las marcas siempre ha sido porque me adoro tecnología. O sea, me Ok. gustaba revisar todas las tecnologías. La primera marca que me dio la oportunidad fue Waves. Y de hecho sigo con ellos. Tengo una relación muy bonita con ellos. Increíble. Y es una de las marcas, es uno de los plugins que más uso. Ok. Y mi relación es más que todo como son, o trabajamos mucho o con alianzas o me convierto en embajadores de la marca. Ok. Por ejemplo, con Waves soy un embajador. Y muchas veces lo que hago con ellos es que ayudo a promocionar plugins nuevos que salen de ellos. Y me convierto como una especie de experto para ellos. Y eso me ha funcionado mucho, por ejemplo, para que cada vez que, por ejemplo, sale Wave saca un plugin o una cosa así, muchas veces mi Instagram se empieza a llenar de gente que pregunta, mira, vi que sale este plugin, ya lo probaste, que es bueno, que estoy buscando, esto funcionará y cosas así. Ya Y- tienes, ya lo probaste, Exacto. ya lo chequeaste, hiciste un cierto tipo de pruebas. Exacto. Sí, Sí, ya estoy familiarizado vivo, con ya estoy familiarizado con el producto. ok. Y a través de eso, por iniciativa mía, empecé a hacer en Heiga, en mi tiempo libre, empecé a hacer tutoriales y mostrando técnicas o mostrando plugins. Y es cómico porque de ahí estábamos en un NAMM Ok. y casualmente era el año que estábamos nominados con los Tech Awards por 5020 Miami. Ok, 50-20. Y estoy pasando por el booth de NIF porque muchas de estas marcas ya las conozco porque yo tengo como 15 años yendo para NAMM. Entonces ya muchas de las marcas, mucha de la gente de las marcas las conocía. Claro. Y entonces cuando paso por el booth es cómico porque paso por el booth de NIF y me pongo a hablar con ellos, estamos hablando y todo eso. Y entonces uno de ellos me dice, estás aquí para hacer contenido. Y claro, yo estoy ahí porque yo lo que quería era ver equipo. Y yo le digo, no, bro, yo hago tutoriales en mi estudio, yo no hago entrevistas, yo no hago contenido. No había terminado de decir eso cuando mi esposa ya había sacado el celular, un micrófono y me dijo, Adrián, deja los chistes, toma. Y me puse a hacer contenido y le digo... Quedó genial todo y ese contenido. No, y Quedó claro, genial, me genial. pongo a hablar y porque casualmente Robin Porter, que es el que creó la consola que pusimos en 5020, Ajá. estaba ahí. Entonces pudimos hablar de, mira, como Imagínate. era la primera consola, 32 canales que se Claro. instalaban en el mundo, entonces hablamos de eso. Claro, yo no sabía nada de nada. Veo el video, sí, está perfecto, súbelo. Y cuando estoy yendo para el otro booth, me dijeron, estás haciendo entrevista, ven para acá. Y entonces se convirtió como que en una... Vi que entrevistaste a RCF. RCF, sí, a Oscar Shure. lo conozco un montón. Ok. A Shure, trabajo muy... Por ejemplo, muchas de las entrevistas que hago en NAMM es porque uno, o soy fan de la marca, Ok. o porque si estoy haciendo algo con ellos. De marcas con las que estoy trabajando, por lo menos ahorita estoy trabajando con IK Multimedia, que uno de los proyectos importantes que tenemos con ellos, que hicimos una alianza con ellos, lo anunciamos el mes pasado. IK Multimedia, además hace plugins y hacer speakers como los Highlouds, que son súper famosos y cosas así. Ujú. Uno de los plugins que ellos tienen es el Tonex. Y el Tonex es una emulación de guitarra, de emuladores de amplificadores de guitarra. Amplificadores de guitarra. Ok. Y ellos, la alianza que hicimos con ellos, Heiga se convirtió en un tone partner para IK Multimedia para crear tonos de amplificadores de guitarra, porque ellos sabían que yo en Heiga tengo una colección de Increíble. amplificadores bastante grande. Claro. Y entonces nos dijeron, ¿no te gustaría hacer un tone partner de nosotros y crear unos tonos para nosotros? Y yo, bueno, perfecto. Trabajé como 6-7 meses en crear 142 tonos Wow. que se terminaron convirtiendo en la colección que sacamos el año pasado, Ok. perdón, el mes pasado, Ok. de Heiga Tone Amp Series, que incluye 9 amplificadores de guitarra y uno de bajo. Incluye Vintage, Twin Verbs, Hot Rods, Dual Rex, Marshall JCM 90, compañías boutiques. Hay una compañía con la que yo amo que se llama Fuchs,
que entonces unos amplificadores ellos los pude digitalizar, o el bajo es un Aguilar. Entonces todo Tienes eso salió. una variedad inmensa. Sí, y entonces lo sacamos el mes pasado, ha sido increíble, ha salido en revistas, la serie ha sido Wow. mencionada en revistas como Sound on Sound, hemos tenido un feedback increíble, gracias a mucha gente que lo ha probado, nos ha mandado mensajes diciendo que wow, la serie está genial, entonces eso, Para entender un poco más o menos lo que hicieron. ya, Es decir, ustedes grabaron todo ese tipo de tonos, ya. lo pusieron en un Sí, ¿qué es? ¿Es nada, una interfaz? prácticamente lo que hicimos fue que yo pude ¿Es una capturar. pedalera? Sí, prácticamente agarramos los amplificadores, cada amplificador, Ok. y le puse diferentes settings. Utilicé la microfonía con la que normalmente yo grabo micrófonos. Ok. Y eso pasó por todo el rack de Hey. Entonces utilizamos los preamps, que normalmente yo utilizo 1073 para grabar guitarras. Ok. Utilicé ecualizadores SSL, utilicé varios compresores para conseguir el tono como que me sentía que sonaba genial el amplificador. Y hice varios setups. Ok. Además que hice mi propio presets, mix ready, dependiendo del estilo, si quería hacer rock, punk o lo que sea. Ok. Y eso lo pudimos capturarlo bajo el sistema de IK Multimedia, que ellos tienen su propio sistema. Y eso capturó, Ok, ese era mi capturamos punto. el tono de cada tono, Ok. y después se mandó a procesar, que el proceso tomó como 3 días, y ya con eso esto quedó increíble. Es decir, ya entonces los guitarristas no tienen que andar con el amplificador, ya no Exacto. tienen que estar con eso, sino porque es más que todo porque ellos ya ahora son los in-ears, es decir, es por Es por movilidad, las dos cosas. Ok. Porque O por la variedad que tienen también. Claro, la serie que sacamos con IK funciona para dos cosas. Uno, puedes utilizarlo en el plugin en el estudio. Entonces, por lo menos a mí, la razón por la cual originalmente lo empecé a hacer Ok. era porque, aunque yo tengo una colección, tenemos en Heiga, tenemos una colección increíble de amplificadores y cosas así, a veces quiero experimentar o quiero grabar una referencia, pero no estoy seguro que el tono me va a funcionar. Entonces, el proceso de déjame buscar un tono y grabar, era como que déjame grabar una idea. Entonces, ahorita tengo ya mis sonidos, Ok. ya están en plugin. Entonces, ya con eso puedo tener mis sonidos ya listos y te puedo grabar rápido. Y la otra ventaja, aquí Multimedia tiene, además de sacar el plugin de Tonex, tiene los pedales de Tonex. Y tú puedes conectarlos por USB a la computadora, bajarte todos los tonos, dejarlos en el pedal, y con ese pedal tú te puedes ir a tocar. Entonces, en vez de estarte llevando el amplificador y estarlo moviendo de un lado para otro, Y la pedalera es la pedalera se excelente. convierte en tu amplificador, y puedes pasar Todos todos tus pedales Ok. como si fuese un amplificador. Sí. Y pasa que ahí ya puedes tener su sonido. Oh, wow. Y la ventaja de eso, y es algo que está pasando mucho en la industria, por ejemplo Metallica, hasta donde yo sé ahorita, ya Metallica no lleva amplificadores, es todo pedaleras. Porque lo que pasa, aunque adoro amplificadores, no significa, y muchas de las cosas muchas de las preguntas que me han hecho Ujú. es, entonces ya como ya tienes esto, el Tonex ya no vas a vender tus amplificadores. Y le digo, no. Es una herramienta creativa para facilitarme Y tanto, mover cosas. Claro, y toda la variedad que tienes también. Y lo que pasa mucho con los amplificadores, es genial tenerlos en vivo porque uno los escucha, pero para sonido en vivo a veces complica porque el ruido que se crea en tarima es mucho Claro. más alto. Claro. Y también el sonido del amplificador cambia dependiendo qué micrófono pongas y dónde lo pongas. Ok. Entonces mueves el micrófono un poquito y el sonido del amplificador cambia. Entonces no puedes conseguir consistencia en vivo. En vivo, exacto. Es dependiendo también Entonces, hay muchos factores. Exacto. factores Entonces esa fue como que la parte adicional por la cual decidimos Ok. aliarnos, porque dije, pues, esto va a funcionar perfecto en el estudio, pero también va a funcionar perfecto para en vivo porque puedo utilizarlo con el pedal de Tonex. Las otras marcas con las que estoy con Focusrite, soy embajador de Focusrite, que Focusrite es una compañía que creó Rupert Neve después que salió cuando él vendió Neve originalmente. Ok. Y ellos ahorita, además de seguir creando los preamps y compresores como el Red 2, Red 3, el ISA, que es uno de los preamps icónicos de ellos empezaron a sacar interfaces. Son muy famosos por la Scarlett, que es una serie de competencias como que en la parte de lo ven como startup. Ujú. Pero Focusrite siempre ha tenido una serie de alta calidad que se llama la Red 16 Line, que es la serie profesional. Entonces, claro, mucha gente cuando piensa en Focusrite, piensa en la Scarlett, pero no saben que ellos tienen una serie Pro. También Entonces, tienen todo. Ok. de hecho, todo en Heiga, el estudio de Dolby Atmos y el estudio principal, Ujú. todo es con la Red 16 Line. Que la adoro porque tienes 16 entradas y salidas análogas, 32 entradas y salidas de Dante incluidas, Ujú. y 16 de óptico.
Y todo Ok. esto se puede conectar por Thunderbolt directamente o tiene también la tarjeta de la HDX para conectarse con un Pro Tools, como si tienes la tarjeta HDX. Entonces, todo en una sola unidad, Tiene todo eso, todo incluido en una todo sola, incluido. en una unidad, o sea, en una unidad, una sola unidad de rack. Entonces, para mí era perfecto, porque con eso puedo pachear con Dante. Yo puedo estar, por ejemplo, en el cuarto de Atmos de Heiga y yo puedo pachear Ok. desde el estudio A para yo recibir señal paralela. Si Ok. quiero grabar algo en Heiga, que está en Heiga, pero quiero monitorear o quiero grabar aparte en el estudio B, pudiera Increíble hacerlo. y no ahorras espacio y todo eso. Y ya, y el resto, bueno, Roland es una de las marcas también que... Sorry, que si vamos con esto va a ser larga. Roland es una de las más... Roland trabaja muchísimo con ellos. Ok. Tenemos una alianza súper espectacular con ellos. Trabajé con ellos a crear una alianza con los Latin Grammys para que Roland patrocinara los Best New Artist Showcase en los Latin Grammys el año pasado y el año pasado y el antepasado. Ok. Y además Roland ahorita son dueños de DW y Latin Percussion, entonces trabajamos, como tú sabes, nosotros con Pascual tenemos la parte de backline y sonido en vivo. Ujú. Entonces mira que la batería son DW en Percussion. Y Roland, trabajo mucho con ella porque soy fan. He tenido Roland toda mi vida. El amplificador de ellos es el JC, el Jazz Chorus 120. Lo he tenido toda la vida. Y bueno, teclados como el Juno, el Jupiter, la batería la 808. Ahorita, por supuesto, en la clásicas. batería la Vidrom. Las baterías electrónicas Vidrom, ellos fueron los Ok. que empezaron con eso. Con esa batería. Y es un sistema Increíble. cool. Y bueno, el resto es Shure. Soy fanático, casi toda mucha microfonía es Shure. Ahorita ya vamos con la clase. Ya. Queremos que nos des una explicación, una clase. Quiero que nos enseñes algo. Bueno, cosas que a cualquier persona que esté empezando siempre me preguntan qué equipos deberían comprarse. Ok. Y Tipo Una- importante. una de las cosas que siempre trato de decirles es, para mí lo más importante, yo traté de buscar como lo que llamo la bala mágica, en lo que el plugin que me resuelva todo, la guitarra que me resuelva, o el pedal, o el efecto, el compresor, el micrófono, Ok. que me resuelva todo. Y me di cuenta que para tomar esas decisiones tengo que escuchar bien. Entonces, y también a pensar a largo plazo. Y por lo menos para mí, yo entiendo cuando le digo a la gente, mira, ¿con quién empezar? Bro, puedes empezar con un Apollo, puedes empezar con la SSL, la SSL2, Ok. puedes empezar con una Scarlett. O sea, la interfase como tal es una herramienta, pero es algo que en algún momento vas a cambiar o se va a hacer obsoleto. Por lo menos, cosas que para mí nunca se han hecho obsoletas es un buen micrófono, un buen preamp y unos buenos monitores. Y siempre trato de hablar bien de los monitores y o si tienes que trabajar en audífonos, unos buenos audífonos. Ok. ¿Por qué? Porque si no lo escuchas, no sabes qué necesitas. Obviamente. Si no lo escuchas, no sabes qué hay que Obviamente. arreglar. Si tú no escuchas bien, no sabes qué te hace falta. Entonces mucha gente empieza como que a comprar cosas a lo loco y eso es como construir una casa por el techo. Ok. Tienes que empezar es con la base. ¿Cuál sería la base? La base para mí tiene que ser, si tienes que tener dinero, es tener unos buenos monitores. Ujú. Por lo menos yo yo he tenido Focal por los últimos 18 años. Ok. Me las conozco perfectas. No significa, y cuando digo unos buenos monitores, no significa que tienen que ser los más caros. Lo más costoso. Porque lo otro que he aprendido muchísimo es que a la hora de los monitores es una cuestión muy subjetiva. Porque hay gente que viene al estudio y ve la Focal y dice, yo odio Focal. Y le dije, y puede ser, por ejemplo, mi ídolo, Chris Loalgi, él trabaja con las Yamaha, las NC10. Detesto esas. Yo las he comprado y las he vendido 7 veces. Porque las compro y digo, esto suena horrible, no entiendo cómo este tipo hace estas mezclas con estos monitores. Ok. Pero y Es él cuestión siempre- de gustos también. Ya en un no, pero momento. él me dice, sí, ya ¿verdad? las conozco. Oh, Ya las conozco, ya sé cuándo suenan de cierta manera y yo sé que ya la mezcla está bien. Ya. Y lo intento, y digo, no, imposible, no puedo. Las vendo. Y me dice, entonces me viene otra persona y me dice, no, bro, lo que tienes que cambiar el amplificador. Ok, ya me volverlas a comprar. Comprar el amplificador, suenan horribles, no me gustan, las detesto. Y las vuelvo a vender. Ok. Eh, Pero ese es tu gusto y es mi lo gusto que tú. Y a mí me funciona. Exacto, te funciona. Pero hay gente que, por ejemplo, trabaja con las ATCs. No todo el mundo le gusta las ATCs. Ok. Están las Barefoots, están las PMCs. Ok. O sea, Empezar con ese, es decir,
tener algo, una buena referencia. Exacto. Si tienes una oportunidad de empezar con... Déjame comprar algo para empezar. Ok. Vete por trata de, si vas a invertir, si tienes un presupuesto, trata de que el mayor dinero del presupuesto por lo menos se vaya en los monitores. Ok. O unos audífonos. O unos buenos audífonos. Unos buenos audífonos. Porque ahí es donde tú puedes saber si el micrófono que te gastaste $5,000 es lo Ok. mismo que el micrófono de $3,000. Por lo menos, hay gente que dice, el U87 es súper valioso, pero hay gente que le gusta el Manley. A mí personalmente, el Manley no me gusta. Ok. El micrófono Manley, el del Ref S, no, a mí no me gusta. Hay Ok. gente que lo adora, hay gente Ok. que sí. A mí me gusta el U87 y mi micrófono favorito es el U47. Ok. Pero hay gente que le gusta el Telefunken, el 251, o sea, pero... Es gusto. cuestión de gusto, exacto. ¿Y qué audífonos nos recomiendas? ¿Qué tú Ah, recuerdas así? Audífonos, Audis son para mí uno de los estándares para empezar. Lo bueno es que Ok. Audis está empezando con una serie un poquitico más porque son audífonos caros. O sea, Audis empiezan como en $1,500. Pero de verdad, casi todos los ingenieros de mezclas grandes que conozco, todos tienen un par de Audis, por lo menos para revisar sus mezclas y todo. Y mucha gente empieza con las mezclas con los Audis. Ok. Yo los he tenido y me parecen que son geniales. Yo por lo menos con audífonos no soy tan fanático de los audífonos, entonces me preocupo mucho. Los otros son los Beyer Dynamics, creo que es el M88, es el modelo que tienen ellos. Ok. Son súper cool, son unos micrófonos, audífonos como de $400. Ok. Un poco... Están ahí como que todavía en el top, pero no son $2,000. Ok. Suenan muy, Están muy, muy buenos. bien, son excelentemente buenos. No, pero hasta para empezar con estudio, Neumann mantiene unos monitores súper cool. Hay que Ok. Multimedia tiene el Precision Series, que de verdad a mí me parece que están geniales como a Startup Kit, porque además de eso, los monitores tienen su propio DSP, o sea que tienen su proceso de análisis interno. Y ellos te dan el micrófono y tú puedes calibrarlos. Y lo cool es que, por ejemplo, con IK Multimedia, con los Precision Series, Es decir, tienen su RTA, algo así. sí, ¿Será tiene un micrófono que se conecta. Ok. Y él va Hace un agarrando análisis todas las completo frecuencias. y los monitores Wow. se ecualizan Ok. para tu cuarto. Lo cual, para mí, para hacer Starter Kit, está genial. Oh, claro. Y lo bueno de eso es que hay que con los MT Precision, con el RX, que es el software que utilizan, tienen profiles. Y tú puedes tener hasta 4 profiles con un control remoto. Entonces tú puedes tener tu micrófono, tú puedes tener tu monitor calibrado o descalibrado. Tú puedes prenderlo o apagarlo. Y además puedes crear dos profiles diferentes. Te puedes tener un NC10. ¿Cómo sonaría mi mezcla en un celular? Entonces, ellos tienen un profile de celular. Entonces lo cool es que puedes probar la misma mezcla. En vez de tener varios speakers, puedes probarla en el mismo speaker con diferentes ecualizaciones. Increíble. Para los que no sepan, y eso es un tip muy interesante, todo eso se hace para probar cada uno de los dispositivos. Claro. Por eso es que hay algunos que, bueno, hacen una buena mezcla, se escucha bien en el estudio, pero en el teléfono suena como una chicharra. Claro, Y así van. O te vas al carro, que es en el carro, exacto. El carro es el lugar donde se prueban todas las mezclas. Literal. Entonces, eso, aquí creo que no tiene mezcla, pero por ejemplo, Slate tiene una serie de audífonos que también es para tu emular estudios y situaciones. Por ejemplo, ellos tienen, los audífonos de Slate tienen una emulación para emular cómo suena tu mezcla en el carro. Entonces, está cool. Son cosas que está bien más que todo para mí, es para ayudar a trabajar y chequear cómo sonaría mi mezcla en un televisor, todavía como puedo revisar todo ahí rápido. Eso es lo principal. Ok. Y, por ejemplo, háblanos acerca de qué es lo nuevo que está ahorita por ejemplo, que viste en NAMM. Sí. Es decir, me hablaste hace rato de un micrófono Shure Sí. que es como para hacer contenido, que está increíble por los settings. Claro. Shure tiene 2 micrófonos. El Ok. principal que sacaron ahorita es el MV88. Es un micrófono, es un pequeño micrófono chiquito que se conecta directamente al USB-C a cualquier celular o tablet, no importa, tiene que ser iPhone, puede ser Android, Samsung, lo que sea. Okay. Siempre y cuando tenga USB-C. Uh-huh. Y Shure, además del micrófono, trae su propio software que se llama el Motif. Está Motif Audio y Motif Video. Ok. Lo bueno es que cuando tú te conectas conectas el micrófono al device, al celular o al tablet, y abres la aplicación de Motif, dentro del Motif automáticamente reconoce el micrófono. Okay. Y tú le puedes decir dentro de la aplicación que vas a grabar. Si tú dices, mira, lo que va a grabar es una entrevista,
por ejemplo, reporteros. Ok. Que tú lo has visto en las noticias que le ponen el celular en la calle. Sí. Con esto tú puedes tener el motif, apuntarlo y le puedes decir, voy a grabar una entrevista. Ok, una entrevista y Entonces, hace un automáticamente el preset. micrófono hace un preset que solamente se enfoca en aislar el ruido de lo demás, enfocarse en la voz y ecualizar para que la voz solamente capture la mejor voz posible. Increíble, ese. Pero, por ejemplo, tú puedes hacer, suponte que vas a un bar y está tocando una banda de jazz y quieres hacer algo, tú le puedes decir, voy a grabar un performance. Y tú puedes agarrar el micrófono, apuntarlo y el micrófono se convierte en un micrófono estéreo. Ok. Y puedes grabar el estéreo. El estéreo, el ambiente. De la presentación, por lo menos en estos días lo utilicé porque estamos trabajando en una película en Heiga Ujú. y necesitábamos un ruido de ambiente de ciudad. Y lo que hice fue agarrar el celular con el motif y me puse a caminar por downtown y grabé el ruido de downtown. Y eso es lo que subí. Y El Nat escuchaba Sound, como dice. Y se escuchó perfecto. Wow, increíble. Entonces, eso ahí, lo otro que está cool es Chandler Limited Chandler Limited tiene una buena relación y asociación con Abbey Road. Y ellos sacaron ahorita una emulación de la consola, la TG12345, pero es modular. Y es muy cool porque viene con, es prácticamente una consola que ocupa 12 espacios de rack. Ok. Tiene su modo central y después tiene los canales de TG, que puede ser solid state o de tubo. Y por lo menos cualquier persona que ha trabajado con Chandler saben que por lo menos uno de los programas más famosos de ellos es el TG2 o el TG Channel. Entonces ahorita lo puedes tener en un rack como si fuese una consola. Y lo cool es que lo puedes expandir. Entonces tú puedes tener en un rack y tú puedes ir armando tu consola por canales con la cantidad de canales posibles. Y lo cool es que cada canal independiente te cuesta como $3,500 seguirlo agregando. Entonces tú puedes decir, oh, quiero 8 canales y después dices, bueno, quiero expandirlo más, compras el otro rack y le vas agregando más canales. Entonces puedes tener 8 canales del solid state con otros 8 canales de tubo. Una extensión. Entonces puedes tener extensiones y multicolores. O sea, me parece que está genial. Increíble, increíble. Y ya, esos fueron como que... los avances que tú recuerdas en este momento que sí, han sido como lo más... Sí, me imagino que viste muchísimas cosas. Bueno, ahí hay que, también en lo que estamos hablando como de headphone, hay que multimedia sacó una cosa, la misma tecnología que utilizan para los speakers, que es el ARC, que es para calibrar los speakers. Okay. Ellos sacaron una cosa que se llama ARC On-Ear, que es la tecnología de ARC, pero para audífonos. Okay. Pero lo otro es que además funciona como un amplificador de audífonos. Y la razón por la cual adoro esto es porque muchas veces cuando estoy mezclando on the go, yo tengo que utilizar la salida de audífono de la laptop. Ahorita lo estoy utilizando con el Arc On-Ear, no solamente porque me ayuda con la ecualización de los audífonos para que sean lo más real posible, y puedo además emular speakers, porque lo otro que no me gusta mezclar con audífonos mucho es que cuando trabajo en audífonos, los audífonos vienen left and right, todos el paneo es extremo. Pero cuando tú mezclas un estudio, los speakers están al frente tuyo. Entonces la música, sientes que el audio viene hacia ti, no que está a los lados. Okay. Con el Arc On-Ear tú puedes crear audífonos o puedes crear audífonos o puedes crear emulación de speakers. Pero lo mejor de todo es que además, cuando lo conectas por USB-C a la laptop, puedes subirle la calidad, el rate de conversión digital hasta 192 kHz. Y además de eso... ¿Qué significa eso? Es la calidad, es la calidad, por ejemplo, la música normal en un CD son 16 bits, 44.1. Okay. En cine es 24 bits, 48 kHz. Con el KRK, tú puedes, con el Arc On-Ear, tú puedes trabajar 24 bits hasta 192 kHz, lo que te da mucha más dinámica, te da mucho más, o sea, ayuda a que el sonido sea mucho más claro. Más claro, claro. Y lo último es que tú le dices, estoy trabajando por ejemplo, con los micrófonos Audis, tú pones el profiles, tú puedes, si te gusta cómo suenan los micrófonos sin que lo ecualice, le puedes decir apágalo, pero automáticamente él ya sabe la impedancia del audífono. Y entonces machea el amplificador de audífono a la impedancia del audífono y con eso, porque eso es lo que pasa muchas veces, si tú conectas un audífono a un device, a una salida de audífono de la consola, de la preamp y cosas así, pero el amperaje no es igual, afecta la reacción del audífono. El Arc On-Ear hace el balance. Hace el balance. Automáticamente tú le dices, mira, estoy utilizando los audífonos, estoy utilizando un Beyer Sound, o estoy utilizando un Sony. Automáticamente tú le pones el modelo y automáticamente sabe la impedancia de ese modelo y entonces ajusta la impedancia, la salida de impedancia del audífono a ese modelo. O sea, yo cuando estoy trabajando en The Go, yo estoy trabajando y es una cajita chiquitica. Voy con el Arc On-Ear para todos lados y yo lo conecto por USB. Y en vez de salir por la salida de audífono de la computadora, yo me conecto por el Arc On-Ear porque machea la impedancia de los audífonos que estoy utilizando. Está increíble eso. Y súper increíble. Respuestas rápidas. Ya. ¿Análogo o digital? Las dos.
¿Por qué? Bueno, el mundo lo empezamos en análogo. La voz se graba en análogo. Yo antes era de los que pensaba, bueno, para poder tener una buena mezcla tengo que grabar en análogo y tengo que... grabo pero en análogo. Y después pasando. Y si podía trabajar en cinta, cosas así, perfecto. Pero después, Andrew Shep lo dijo también. Ok. De hecho, mejor dicho, me copié de Andrew Shep en ese comentario porque Andrew Shep, de hecho, se pasó todo a mezclar dentro de Pro Tools. Ya él no saca nada análogo. Él se encarga de grabar que todo se grabe bien una vez que está en Pro Tools y después sigue mezclando en Pro Tools. La razón por eso, la lógica de él era que, ok, estamos convirtiendo de análogo cuando estamos grabando, cuando entra Pro Tools ya lo estamos convirtiendo de análogo a digital. Claro. Si quieres mezclar y quieres pasarlo por la consola, tienes que pasar de digital para volver a pasar a análogo para volver a convertir en digital. O sea, es como un extra proceso que antes, por las limitaciones en tecnologías en el mundo digital, Sí. era quizás exageradamente necesario. Ahorita, quizás ya no es tanto porque de verdad la tecnología, una vez que entramos a 32 bits en tecnología, delay compensation, cosas así, Okay. esa necesidad de, a juro, tener que pasar todo por análogo ha bajado muchísimo. De hecho, yo ahorita mezclo casi todo in the En box. digital. Sí, yo antes pasé de consola pasé a summing boxes y de summing boxes ya ahorita estoy 100% digital y la calidad para mí se ha mantenido genial. No se pierde. No se, No se pierde tanto, cambia. eso y cambia. Es un mundo diferente, pero puedo conseguir el sonido que yo quiero dentro de la computadora sin tener que pasarlo por lo análogo tanto. Pero también yo me esfuerzo muchísimo a grabarlo por mis procesos análogos. O sea, grabo las voces ya con compresores, con ecualizadores. O sea, trato de que cuando entre al mundo a Pro Tools, Ok. ya entre esté como el sonido como a mí me gusta. como debería. Perfecto. ¿Plugin favorito? SSL Waves. ¿Por qué? Es que cuando yo estoy muy acostumbrado al mundo de ecualización SSL en la hora de mezclar. Okay. Y de verdad me gusta. Yo puedo conseguir sonidos rapidísimos Okay. en el plugin. Estás como muy ya familiarizado con Exacto, todo. especialmente con la ecualización. Ya cuando tengo un ecualizador SSL puedo conseguir el sonido que quiero rápido. Excelente. Micrófono para amplificador de guitarra favorito. El Rogers R121 de cinta. ¿Por qué? Como todos los micrófonos de cinta, hacen algo en los agudos que hace que suene todo súper smooth. Se le quita mucho lo áspero. A veces que cuando pones un micrófono de guitarra muy cerca, a veces como que lo áspero del tono de la guitarra, como que muchas veces molesta. Cuando pongo el Roger, automáticamente captura todo. Y como es un micrófono de cinta, todos los micrófonos de cinta son figura 8. Entonces captura el micrófono, el amplificador, pero también la parte de atrás captura un poco del cuarto. Como un room, le da como exacto. Entonces puedo capturar mi room un poco. Claro. Y lo bueno es que yo puedo utilizar gobos y te puedo decir que tanto room quiero. Entonces con eso muevo o sea, si estoy grabando, por ejemplo, hard rock, metal y cosas así, normalmente empiezo a poner un gobo cerca porque no necesito tanto room porque van a tocar muy rápido. Claro. Pero si va a ser blues o cosas así, si quito el gobo y que me gusta que se escuche el tono del cuarto. El tono del cuarto también para darle un poco más de naturalidad. ¿Consola favorita? SSL 4000. Siempre ha sido mi consola favorita para mezclar. Para grabar siempre ha sido la NIF, la 80, cualquier serie NIF de 80 para grabar. Ok. O sea, yo soy fanático de NIF para grabar, SSL para mezclar. Ok. Me gustan esas dos mezclas. Ok. ¿Silencio total o ambiente creativo? Yo creo que... Dependiendo de la situación, ¿verdad? Sí. Si estamos haciendo un audiobook o estamos haciendo un podcast, okay, el silencio es necesario. Si estamos grabando música, dependiendo, por ejemplo, a veces el pequeño ruido que hacen los amplificadores siempre es cool que esté ahí. El rumbling de los toms mientras está tocando, mientras hace los platillos. Complementa el sonido, claro, para que suene real la batería. Claro. Cuando empieza a secarlo mucho, suena máquina. Exacto, suena muy digital. Sí. Adrián, dígame. Muchísimas gracias de verdad por esta tremenda entrevista, brother. Espero que lo hayan disfrutado ustedes aquí y que tú hayas disfrutado también hablar de todo este tipo de cosas que nos apasiona a nosotros. Me encanta de verdad que hemos hablado, de todas las cosas que hemos hablado y ¿Tienes algo para despedirte? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres comentar? ¿Quieres dar un consejo? ¿Quieres dar un tip para las personas que están escuchando, viendo? Claro, principalmente gracias a ti por la invitación, gracias por dejar compartir 2 granitos de arena en las neuronas que me quedan en la cabeza. Y nada, el único consejo que me gusta dar es que esta es una industria muy fuerte, es una industria
pero que de verdad, toda la gente que está empezando me gusta decirle, esta es una industria que de verdad no es para alguien que le guste la música. Es obvio que a la gente le gusta la música. Esta es una industria que tienes que adorarla y es una industria donde se convierte en tu estilo de vida. Exacto. Y si tú estás dispuesto a entender ese concepto, esta es la industria para ti. Si no, todas las frustraciones y los dolores de cabeza, las faltas de horas, la mala paga que a veces uno recibe. A veces, no, uno tiene que te va a estar volver enamorado, loco. uno tiene que estar enamorado Pero- de este mundo y de lo que uno está haciendo, porque de verdad que uno, y eso es lo que quiero Claro. que vea, es por eso que está Claro. creado la Escuela del Cable, para que se vea todo el inmenso esfuerzo que cada uno de nosotros damos y que bueno, que damos lo mejor de uno en cada una de las áreas. Claro. Y quiero que se vea eso y bueno, ya Adrián nos los comentó y ¿No? me parece Sí, la súper idea, importante eso. Uno tiene que estar enamorado, pero además de estar enamorado, es verdad, esto se convierte en tu estilo de vida. Exacto. Se convierte en ti. Ya saben, si están iniciando en el mundo audiovisual, tienes que entender de que esto no solamente se hace por el dinero, sino porque es tu vida diaria. Ujú. Muchísimas gracias, Adrián. Vale, de gracias verdad. a ti. Un abrazo. Seguimos en la Escuela del Cable.